la doctora en economía Jimena Echenique, quien hoy nos estará hablando de los mercados financieros en la coyuntura postelectoral de México. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días, Osimo. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los mercados en la coyuntura postelectoral y comenzamos. En días pasados, en medios de comunicación, hemos escuchado dos temas. Primero, los mercados están nerviosos por la reforma del Poder Judicial. Segundo, en el país es posible una crisis fiscal. Dos temas que, por un lado, nos hicieron recordar una de las premisas más convencionales, ortodoxas, de la escuela del pensamiento económico: la existencia de una mano invisible que supuestamente opera en los mercados para determinar en el mercado el equilibrio entre oferentes y demandantes, es decir, entre productores y consumidores. También hicimos memoria sobre las denominadas políticas de ajuste estructural diseñadas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ante las crisis de deuda en América Latina en la década de los 80 y 90 del siglo XX. La mayoría de los medios de comunicación, al difundir este par de ideas, omitieron que los mercados como entes autorregulados a través de una mano invisible es una tesis cada vez más difícil de comprobar. En cambio, se ha probado que los oferentes y demandantes de bienes, servicios y activos financieros son personas consumidoras, consumidores, productoras, productores, inversionistas, agentes, corredoras y corredores, sistemáticamente respondiendo a información pública y privada. Así, como observamos en la imagen 1, los precios de los activos en cuestión, las divisas, por ejemplo el dólar, las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y la deuda de la Federación, están determinados por las elecciones de los agentes económicos una vez que han evaluado información. Es importante aclararlo, porque más que una mano invisible en funcionamiento, desde la apertura de la cuenta de capitales y financiera, lo que opera en los mercados financieros internacionales es una conducta denominada herding o comportamiento en manada. Esto es, basta con que un actor económico comience a tomar posiciones en el mercado, incluso sin información completa, para que otros agentes lo sigan. En este sentido, entre quienes se benefician de la depreciación del peso están los acumuladores de dólares que realizan operaciones de arbitraje, es decir, aquellos que ganan algo a cambio de nada, formalmente a cambio de comprar dólares baratos y venderlos caros, ya sea en México o en cualquier parte del mundo. Nos diría el pensamiento convencional: a cambio de haber sacrificado el consumo presente de su liquidez para comprar dólares, esperarlo, venderlo en el futuro a un mayor precio. Asimismo, entre quienes se benefician del aumento del precio de la deuda están los acreedores nacionales e internacionales, particularmente si la deuda está en dólares. Pero esto cabe mencionar, la economía no ortodoxa, por esto cabe mencionar, la economía no ortodoxa insiste en la regulación para evitar posiciones especulativas a favor de un sector. Pero, mientras el poder de convencimiento de la heterodoxia alcanza a materializarse en políticas públicas para el bien común, el desempeño de los mercados ha determinado el análisis durante el periodo postelectoral. Y nos gustaría plantear tres ideas al respecto: los tipos de mercado, el crecimiento de la deuda y el déficit y la certeza jurídica. Primero, como observamos en la imagen 2, los mercados de activos financieros donde se reflejan las decisiones de los actores económicos son varios. Entre los más importantes, el mercado monetario, donde se comercian los títulos de corto plazo, el mercado de capitales para títulos de mediano y largo plazo, aquellos mercados de entrega inmediata, por ejemplo el tipo de cambio spot, los de entrega futura, los forwards de tipo de cambio, los mercados tradicionales con títulos de deuda y acciones, los alternativos, los mercados de reciente emisión, los mercados secundarios y los que se rigen por contratos públicos y privados. Por lo que estaríamos obligados a estudiar qué sucede en cada uno de esos mercados donde se comercian activos financieros. Sin embargo, quizá por la baja participación de las inversiones alternativas en México, como observamos en la imagen 3, se ha optado mayoritariamente por señalar
solamente dos de los componentes, el mercado de divisas y el mercado accionario, donde los agentes, oferentes y demandantes operan a través del trading, es decir, bajo una lógica de apostar por el precio mediante un rango de probabilidades en un esquema de oferta y demanda, como bien lo señala la imagen 3B. En la imagen 3A, justamente mostramos las variaciones del tipo de cambio para solventar obligaciones. Las depreciaciones se han reducido a partir de la segunda semana de junio. Incluso el peso se apreció entre el 19 y el 20 de junio, en 0.6%. Esto es, de 18.52 a 18.41. Tipos de cambios similares sucedieron en 2018 y aún por debajo 18.41 de algunos días del 2022. Con respecto a las variaciones del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, como muestra la imagen 3B, cabe recordar, la Bolsa Mexicana de Valores es una estancia donde, de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, en 2022 operaron 133 empresas nacionales y el valor de las acciones negociadas representó el 7.2% del PIB. Estos números son importantes, pero se deben dimensionar en el contexto nacional, porque en Estados Unidos 133 empresas representarían aproximadamente el 5% del PIB. Es decir, existe mayor concentración en México de participación accionaria por las empresas. Segundo, el tema que nos ocupa. La deuda pública y el déficit fiscal son parte de los indicadores macroeconómicos más relacionados entre sí, porque un significativo déficit fiscal, técnicamente gasto federal mayor al ingreso federal, requiere fuentes de financiamiento. Una de estas, la emisión de valores emitidos por la Federación, es decir, deuda. En este sentido, el déficit sí va de la mano de la deuda. Pero en el siglo XXI, el crecimiento abultado y acelerado de la deuda pública a nivel global lo comenzó a determinar la crisis del 2008. No hablaremos con detalle de las razones del crecimiento de la deuda postcrisis inmobiliaria, pero sí debemos recordar dos elementos. Los esquemas de financiamiento apalancados con estructuras donde a partir de nuevas inversiones se pagaron intereses, denominadas Ponzi, fueron una de las causas de esta crisis financiera. Incluso los académicos de instituciones internacionales como la CEPAL, en ese momento, señalaron los beneficios de operar deuda para superar las crisis, esto mediante el análisis de la denominada U invertida. Es decir, como muestra la imagen 4, en un primer momento, el gasto impulsa la demanda agregada y las actividades productivas del sector privado, y en un segundo momento, este efecto comienza a descender. Así lo señala la imagen 4. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional proporciona unos mapas interactivos en los que se puede notar cómo a nivel global, después de la crisis del 2008, la mayoría de los países desarrollaron déficit en el balance general doméstico como proporción del Producto Interno Bruto. Un indicador que tiene el FMI para reconocer si un país es prestamista o prestatario neto, es decir, acreedor neto o deudor neto. En estas imágenes observamos, como está representado en la imagen 5, que en el 2008 el balance de México fue de menos 0.68% y en 2009 alcanzó el menos 3.94%. Recientemente, en el 2023, el balance de México fue de menos 4.29% y en el 2024 menos 5.9%. En números, como se observa en la imagen 6, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública de México en 2008 fue de 20.1% del PIB y en 2009 43.9%, casi el doble. Recientemente, en 2023, 46.8% del PIB, con un pronóstico de 49.6% para este año 2024.
Con respecto al déficit fiscal, según el Fondo Monetario Internacional, se ha pronosticado para este 2024 aproximadamente el menos 6, o sea, el 6% del PIB y se espera alcanzar un 3% el próximo año. Más bien se está presionando para que se alcance ese 3%. ¿Por qué? Porque según el citado organismo, hubo un aumento del 3,6% del déficit fiscal entre el 2019 y el 2023. Así, llegamos a nuestro último tema de análisis. Podríamos comprender que para los inversionistas se requiera certeza jurídica para consolidar fuentes de financiamiento sobre el déficit y la deuda, en pesos o en dólares. Actualmente, como observamos en la imagen 7, existe un marco jurídico de las finanzas, encargado de dar seguridad a través de un conjunto de leyes relacionadas con los 5 códigos: el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, el Código de Comercio, que es el asunto mercantil, y el Código Federal de Procedimientos Penales. Nos gustaría destacar algunos artículos de esta estructura jurídica del sistema mexicano, pero por cuestiones de tiempo no nos es posible. Simplemente señalaremos que hay leyes marco del sistema financiero mexicano actualmente vigentes que dan esa seguridad jurídica. No obstante, episodios de volatilidad en los mercados de activos han estado presentes en unos periodos más que otros. Por lo tanto, como señala la imagen 8, sería importante poner en la mesa un par de reflexiones en forma de conclusiones. En primer lugar, pareciera que cuando se trata de deuda para refaccionar al gran capital no hay problema, pero hay problemas, aparentemente, cuando se trata de débitos de la Federación mediante los cuales se puedan financiar proyectos productivos que garanticen flujos de efectivo para un país solvente. Reitero, aparentemente, porque al final los dueños del gran capital, de los grandes fondos de inversión, invertirán donde se les garantice una alta renta. Corresponde al gobierno federal poner límites a conductas de presión a través de la administración de la información. En segundo lugar, contar con servidores públicos, jueces y magistrados que hagan cumplir las leyes y las normas en materia laboral, financiera, ambiental, civil, es conveniente, porque las elecciones de los consumidores, productores e inversionistas que se reflejan en los mercados son decisiones integrales. En este sentido, hasta el tipo de cambio y el índice accionario reflejarán los beneficios de ejecutar conforme a derecho las leyes marco del sistema financiero mexicano. Muy interesante lo que nos comenta, doctora, en el sentido de que, pues sí, en efecto, habrá que tener un trabajo muy importante del propio gobierno mexicano para que en un primer término, pues en efecto, puedan realizar sus trabajos los propios capitales que vienen a México, pero que no se convierta esto en un saqueo también y que, o a veces en una suerte de explotación de la propia fuerza de trabajo. En ese sentido, preguntarle también, doctora, si nos puede comentar acerca de si con todo esto que ya nos ha dicho, los propios mercados tienen la capacidad hoy de generar algún tipo de inestabilidad para México que pudiera presionar, obligar a la actual administración o a la siguiente a cambiar alguno de sus proyectos. Me refiero, por ejemplo, Plan C, pero no es el único, hay otros. ¿Realmente son todavía o tienen tal margen de acción sobre la economía mexicana como para generar una inestabilidad que, digamos, pues no la queremos y vamos a tener entonces que atender a sus propias presiones? Bueno, los cambios geoeconómicos, geopolíticos que estamos viviendo actualmente, y además el que sea un país que ya demostró que las empresas se benefician del aumento de la demanda que resultan de un mayor consumo por un mayor ingreso. El capital ya entendió que la renta de ellos aumenta cuando aumenta la demanda. Entonces, eso disminuye la presión que, pues, es una negociación, ¿no?, que tratan de hacer. Entonces, digamos que lo que hace el capital es presionar.
Y lo que tiene que hacer el gobierno federal, pues también es presionar a que no dicten la plana, ¿no? Pero si, como bien mencionas, las crisis del 2001, del 2008, la crisis de 1994, pues era un país con otras condiciones productivas, operando bajo otras estructuras de integración comercial con Estados Unidos. En ese sentido, como bien dices, ya no es el mismo escenario que el 94, no es el mismo escenario que el 2001, no es el mismo escenario que el 2008, porque incluso el gran capital ha hecho algo que, digo, al capital nadie le pone la ética, ¿no? Pero han hecho mecanismos legales para evitar actitudes especulativas, supuestamente. Entonces, ya no es el mismo momento, no podríamos caer en este discurso de que va a pasar lo mismo que en 94, va a pasar lo del 2001, va a pasar lo del 2008, porque esos son en el siglo XX crisis financieras, incluso que se hablaba del efecto tequila, el efecto samba, por una fuga masiva de capitales. Pero además, en aquellos tiempos había áreas de renta de capital alternas, ¿no? Y hoy en día ya está tan integrado que es difícil que salgan en busca de una renta en donde China ya no está creciendo como antes, hay una guerra, entonces esos serían elementos que reducen el poder de presión del gran capital y al final del día los capitalistas se sientan a la negociación, ¿no? Vemos el día de ayer y hoy, ya el día de antier, el peso tiene menos presiones. Pues muchas gracias, doctora, gracias por esta explicación tan pues interesante que nos ofrece sobre este aspecto de la propia realidad mexicana en el caso de los mercados, de manera específica en el caso de pues, los mercados financieros en esta coyuntura postelectoral de México. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros, le esperamos en una nueva entrega de esta participación. Muchas gracias, doctora Jimena Echenique, doctora en Economía, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio.